Se llama divulgación científica al conjunto de actividades que se tratan de interpretar y hacer accesible el conocimiento científico. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el conjunto de labores que se encargan de facilitar la llegada del conocimiento científico al público en general, aquellas personas que están interesadas en saberlo y entenderlo. La divulgación científica no solo pone su interés en los acontecimientos científicos del momento, sino también en teorías y fenómenos más o menos bien establecidos y aceptados socialmente. En la actualidad podemos adquirir este conocimiento científico en cualquiera de nuestros métodos de comunicación, ya sea por documentales de televisión, revistas de conocimiento científico, redes sociales o páginas web que se encargan de divulgar este tipo de información. Bueno, ¿qué ventaja trae consigo la divulgación científica? Bueno, es un método que trae muchas ventajas y además de eso, ventajas significativas, como cuáles, cambio de perspectiva, ya que no solamente el científico, sino también las personas que reciben esta información tienen un cambio en su enfoque y en la forma de ver las cosas. Aprender otro lenguaje. ¿A qué se refiere con aprender otro lenguaje? Bueno, cuando digo esto, hablo de que la ciencia tiene su propio lenguaje para comunicarse entre científicos. Utilizan expresiones, giros, palabras, construcciones, gráficas, entre otras cosas. Entonces, al momento de nosotros recibir este conocimiento, recibimos también ese lenguaje. Otro de ellos es aprender otra manera de narrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la ciencia se parte de un experimento A o un experimento B que intenta llegar a un experimento C, que sería la hipótesis. Entonces, a veces incluso se parte del punto B para intentar encontrar su origen. Cuando tanto nosotros al recibir este conocimiento como los científicos y las personas que se encargan de la divulgación científica, aprendemos unas nuevas maneras de narrar las cosas y de contar los puntos de diferentes maneras. Crea interrelaciones. Este método hace que las personas se comuniquen, salgan de su casa, se comuniquen en su trabajo con el público y al momento de recibir respuesta esto permite que se creen interrelaciones, tanto personales como entre especialidades, ya que se conecta el divulgador con los profesionales de otras especialidades, lo que es posible por la divulgación científica. También sirve de intermediario entre la ciencia y la sociedad. Como ya se había mencionado en la primera parte, este es un método que trata de divulgar los conocimientos que se obtienen no solamente en la ciencia, sino en las investigaciones de otros fenómenos. Esto lo que hace es que conecta los conocimientos, los altos conocimientos con la sociedad. Y por último, ejercita el pensamiento crítico, ya que nosotros al recibir ese conocimiento nos cuestionamos muchas cosas. Ponencia. Se cataloga como un texto argumentativo por medio del cual una persona pone en discusión frente a cierta comunidad tesis o reflexión acerca de un asunto académico en particular. Generalmente se presentan en eventos como congresos, seminarios y simposios. Lineamientos. Título: centrado y en mayúscula. Autor o autores, con su máximo grado académico y su filiación institucional. En la actualidad suele ser común que una ponencia tenga el abstract en inglés y el resumen en español. Palabras claves. Introducción, en donde se contextualiza al público sobre el tema que se va a abordar. Marco conceptual, donde se plantean los principales referentes teóricos acerca del problema en cuestión. Planteamiento de la tesis y justificación, donde se propone una respuesta al problema y se lleva a cabo una discusión entre las cosas a favor y en contra de ellas. Conclusión y referencias bibliográficas. Planeación de la ponencia. Propósito. Tener claro cuál es el propósito de dicha ponencia. ¿Qué se desea plantear o enseñar? ¿Cuál es el objetivo de dicho planteamiento o enseñanza?
¿Qué se espera o qué resultados se esperan de esta ponencia? Audiencia. Tener claridad sobre a quién se va a dirigir la ponencia, ya sea estudiantes, docentes, etc. Contexto. El medio en el que se presenta, ya sea virtual o presencial. ¿Qué es un póster de investigación? Un póster de investigación es un medio visual para comunicar los resultados de un trabajo de investigación. Un póster no es simplemente un artículo presentado en otro formato. El póster, a diferencia del artículo, es de carácter más gráfico. Un buen póster debe guiar al espectador usando una buena lógica visual, sabiendo comunicar mediante gráficos o ilustraciones, la finalidad del proyecto y también llamar la atención del lector. Con una estructura jerárquica que enfatice en los puntos principales del trabajo, eso es la información que debería estar dentro del póster. Generalmente estos pósters son exhibidos en sesiones especiales, en conferencias. En estas sesiones por lo general los asistentes tienen la oportunidad de interactuar directamente con las personas que llevan a cabo la investigación o los autores de los artículos y obtener alguna información adicional en caso de estar interesados. Por esto es muy importante de que los pósters comuniquen de una manera más, por así decirlo, más agradable la información de forma gráfica. Bueno, vamos a ver algunos lineamientos y qué debería de tener un póster de investigación. En realidad el póster de investigación, al igual que un artículo, debe mostrar de manera clara el detalle del trabajo que se está realizando. Específicamente el póster debe responder a algunas preguntas que les puede llegar a surgir o es muy probable que les surja a los lectores. Por ejemplo, ¿cuál es el estado del arte? ¿Cuál es la problemática que se está enfrentando? ¿Cuál es su solución y qué tiene de novedoso esa solución? ¿Cuáles son los avances que llevan hasta el momento? ¿Y cuáles son los planes para el trabajo que tienen pensado a futuro? Claramente no se puede pretender llegar a incluir todos los detalles que lleva una investigación en el reducido espacio que tiene un póster. Por esto es de suma importancia que sean enfatizados los conceptos, ideas y los resultados más relevantes del trabajo que han sido ejecutados hasta el momento. Todos los pósteres deben de tener un título claro, el nombre de los autores y la afiliación de estos autores a la revista. Sin embargo, esta estructura puede cambiar un poco teniendo en cuenta el contenido del trabajo, puede variar un poco. Podemos encontrar algunas adicionales como la introducción, la solución de propuestas, en parte teórica y metodológica. Podemos encontrar los resultados, conclusiones, podemos encontrar también la información del trabajo a futuro y algunos que son un poco más generales, algunos ítems que cumplen la mayoría de los pósteres son como la formulación de la problemática, los objetivos, la metodología que se está abordando y la secuencia de actividades. De manera opcional, el póster podría llevar las referencias bibliográficas más importantes. Estilo y formato del póster. El póster debe mostrar en el contenido esencial el título, los encabezados y gráficas. También es de suma importancia que los elementos con mayor importancia sean resaltados de manera gráfica, como estos elementos que son de mayor importancia pueden ser resaltados usando una tipografía de letra un poco más grande. También se puede manejar la información un poco más detallada utilizando una tipografía un poco más pequeña. Todos los elementos de este folleto, la figura, la gráfica,
ser legibles o deben poder ser legibles por lo menos a 1 metro de distancia. Bueno, por lo generalmente el póster viene en un formato de 84 centímetros por 119 centímetros. Hay dos formas principalmente de organizar estos pósters. La primera es realizar diapositivas individuales de tamaño carta que se ubican generalmente en columnas sobre un cartón, o la otra es editar e imprimir el póster en su tamaño original. Editar e imprimir el póster en su tamaño original por lo general aumenta los costos de impresión de estos pósteres. Una opción intermedia es editar el póster en su tamaño original e imprimirlo por partes en hoja tamaño carta para posteriormente armarlo como si fuera un rompecabezas. La diferencia entre un póster y una ponencia es que la ponencia principalmente va enfocada a un texto escrito, el cual es utilizado para la participación, ya sea en congresos o en conferencias, el cual cuenta con características específicas y puntuales de la investigación en la cual se está desarrollando, cuenta con justificaciones, hipótesis, conclusiones, introducción, metodología, el propósito de la investigación. Por otra parte, el póster es más que todo una herramienta gráfica para poder llamar la atención o captar la atención de los lectores y que estos puedan encontrar de una manera más agradable toda la información relevante referente a la investigación como tal, ya sea por medio de gráficas o ilustraciones o cualquier herramienta gráfica en la cual se puedan apoyar para mostrarla en el póster. Ahora bien, un artículo científico, por tanto, es un artículo o un informe escrito, el cual se ha publicado en alguna revista científica u organización. Este artículo, a su vez, está integrado por información que recoge investigación llevada a cabo por un investigador científico. Habitualmente se encuentra en el mundo académico. Su objetivo es expresar el respaldo de una teoría o artículo determinado, así como la réplica de los mismos. Todo ello con el objetivo de promover el conocimiento y el avance de la ciencia. Una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota la alta calidad y ha sido listada en alguna base de datos, índice o repertorio de consulta mundial. Aquí tenemos un listado de 4 ítems de las ventajas que tienen estas revistas, y es que primero, adquieren mayor visibilidad a nivel mundial. Segundo, la indexación facilita el acceso a la revista de diversos sitios en el mundo. Y tercero, promueve el prestigio de los autores al permitir que se hagan estudios de impacto. Cuarto, se logra un mayor intercambio y con ello se alcanza un mayor desarrollo del campo científico nacional. Bueno, en este contexto, para que una revista sea indexada debe cumplir determinados criterios en los que se destacan la calidad de contenidos y nivel de profundidad de la investigación, impacto generado de la comunidad científica, entre otros. Es decir, una publicación periódica de alta calidad y publicada en base de datos comerciales o gratuitos. Para determinar si una revista ingresa en la base de datos o repertorio, se tienen en cuenta ciertos indicadores de calidad que pueden variar de una base de datos a otra. Bueno, a continuación están agrupados así. Primero, la calidad de contenido de la investigación. Se debe tener en cuenta la identificación de los miembros a los comités editoriales y científicos. Segundo, identificación de los autores donde lleven nombre, apellido y afiliación. Tercero, el contenido de la revista se valora positivamente, que la revista incluya un alto número de artículos originales, informes técnicos, ponencias de comunicaciones a congresos o artículos de revisión. Cuarto, instrucciones detalladas a los autores. Quinto, artículos acompañados de un resumen y si pueden se resumen en al menos 2 idiomas, incluir también las palabras clave que son bastante importantes.
Segundo, las características técnicas o formales. Debemos tener en cuenta A. Periodicidad de las revistas y regularidad en la homogeneidad de la línea editorial en caso de que sean editoriales de libro, que conste claramente la entidad editora. B. El anonimato de la revisión de los manuscritos. C. La editorial o el comité de selección debe incluir las razones para la aceptación, revisión o el rechazo del manuscrito, así como los dictámenes emitidos por los expertos externos. D. Existencia de un consejo asesor formado por profesionales o investigadores de reconocida solvencia, sin vinculación institucional con la revista o editorial y orientado a marcar la política editorial y someter la evaluación y auditoría. Tercero, el uso por parte de la comunidad científica. Aquí también debemos tener en cuenta ciertos criterios para medir, por ejemplo, el uso de la comunidad que se le ha dado a un artículo. Se suele utilizar un indicador que se selecciona con la cantidad de citas que recibe un artículo por parte de otros usuarios. Este se denomina factor de impacto. Se usa comúnmente para determinar la visibilidad de un autor, de una disciplina o de una revista. Bueno, a continuación les estaré hablando acerca de una serie de criterios que debemos tener en cuenta de cara a escoger nuestra selección de una revista científica en la cual deseamos publicar nuestra investigación, nuestro artículo, nuestro trabajo de investigación, donde hay una serie de criterios entre los cuales encontramos la línea editorial y el tema de la revista. Cuando nosotros como autores vamos a postular un trabajo, debe considerarse la línea editorial de la revista y la orientación temática. Es por ello que si su trabajo no tiene afinidad con la línea editorial de la revista, puede que sea rechazado, no necesariamente porque el trabajo sea malo, sino porque no va acorde con los criterios que va relacionado con la revista. También hay que aclarar que esta situación tampoco sugiere que el investigador deba cambiar de criterio por cada revista que revisa, sino que elija aquella por la cual comparta propósitos y criterios temáticos. El segundo es la indemnización, que para mí es uno de los criterios más importantes, debido a que se considera que para la selección de una revista de carácter científico, la indemnización juega un papel muy importante, debido a que esto demostrará que la revista esté acreditada por los índices tanto nacionales e internacionales de revistas científicas, está incluida en bases de datos, repositorios institucionales, nacionales e internacionales. Pero también tampoco nos podemos, por decirlo de una manera, cerrar las mentes. Por ahí estaba leyendo una frase que me gustó, que decía algo como que si por el hecho de que la revista no esté indexada, no debemos que considerar que todos sus revistas son artículos malos y debemos desecharlos, porque estaremos equivocados. Y tampoco debemos considerar que porque una revista esté indexada, todos los artículos van a ser buenos y los debemos tomar en cuenta, porque también estaremos en lo erróneo. Otro de los criterios que debemos tener en cuenta es el idioma, o los idiomas en los que la revista se publica. Ejemplo, porque una revista nos podrá decir que debemos publicar necesariamente en el idioma de inglés porque es el que se genera mayor impacto y mayor cantidad de artículos de la mayoría de temas a nivel mundial. Entonces, el idioma puede ser una herramienta que nos va a facilitar la entrada a una revista o nos las va a restringir. Pero también hay que tener en cuenta que hay revistas que nos permiten hacer la publicación de nuestras investigaciones en el idioma que uno desee. Lo tercero, cuarto, la periodicidad. Bueno, las revistas científicas se publican en cada cierto tiempo, que puede ser mensualmente, cada 2 meses, de forma trimestral, semestral o etcétera. Donde la periodicidad de una revista demarca el tiempo en que sale a la luz cada nuevo número. Así que si para nosotros es muy importante que se publique nuestro artículo lo más próximo posible, deberíamos tener en cuenta eso, porque si yo necesito que mi artículo se publique como máximo en 2, 3 meses, no puedo darme el lujo de que una revista me lo publique en un año o como tal. Tendremos otros criterios como son el proceso de validación, la visibilidad y acceso, tipo de artículos de publicación, de publicables por la revista, entre otros criterios.
Bueno, ahora les estaré hablando acerca del servicio de Publindex, lo cual es un servicio permanente de indemnización y homologación de conciencias que cuenta con una plataforma informática que permite la actualización en línea de la información de las revistas y de sus contenidos. Los criterios de evaluación que Publindex aplica a la clasificación de las revistas han sido apropiados por las comunidades académicas y científicas nacionales, por las editoriales universitarias y por las dependencias responsables de la investigación. En las instituciones de educación superior encontraremos instituciones privadas y públicas, lo cual demuestra su nivel de impacto nacional si se toma en consideración el desarrollo organizacional que se ha generado en torno de los procesos de evaluación de la actividad científica de ciencias y tecnología.